al despertar, al despertar. Hola, señoras y señores, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Seguimos hablando de los temas del país, por supuesto, porque el país está pasando uno de los momentos más críticos en lo político, en lo social, en lo económico y en lo institucional. Esta vez hemos invitado a un amigo de este programa, ¿sí? Porque él ha estado varias veces con nosotros, el ingeniero Javier Herbas, el ex candidato a la presidencia de la República. Él quedó en cuarto lugar en las elecciones del pasado 2021. Queremos preguntarle desde su perspectiva, Javier, y gracias por venir a nuestros estudios, ¿cuál es la percepción, cuál es la lectura que hace un empresario como usted, un político como usted y un ex candidato? Porque de todas maneras usted tiene una autoridad, porque la gente le confió a usted el cuarto lugar en las elecciones del 21. ¿Cuál es la lectura? ¿Con qué ojos se ve a este Ecuador desde el empresariado y desde lo político? Buen día, Javier. Estimado Fernando, muy buenos días, un atento saludo para ti, para toda la audiencia. Y más allá de como empresario, como político, te digo, como un ecuatoriano que le duele lo que está pasando en nuestro país, veo con muchísima preocupación lo que estamos atravesando. Y déjame te doy un poco de contexto. Yo pienso que los ecuatorianos hemos perdido muchísima institucionalidad en el gobierno de los 10 años, en el de los 4 y en el actual de los 2. Hablemos concretamente de este gobierno. Esto es un patrón de conducta. Desde que inicia su gestión, a las pocas semanas de iniciada gestión, ¿quién comenzó con el discurso de la muerte cruzada? Es quitarle más de la poca institucionalidad que nos queda en nuestro país. Y no contento con eso, comienza con la confrontación con diferentes instancias y poderes del Estado. Confrontó con la Corte Constitucional por la crisis carcelaria, porque no le dejaba meter militares a las cárceles. Luego fue un conflicto con la Corte Nacional, porque evidentemente por debajo de la mesa se quería mover las fichas, quién era el presidente de la Corte Nacional, quería destituir, después regresa. Después el Consejo de Participación y Control Social, que es un poder del Estado. Correcto, y eso todo mañoseado, ¿no? Pero no es solo eso. Después, la última confrontación con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en esta pérdida de institucionalidad vamos perdiendo todos los ecuatorianos, y en esta polarización que otra vez nos quieren llevar a los ecuatorianos, que hoy en día que ya se vuelve hasta vergonzosamente evidente que estos polos se atraen, porque se benefician mutuamente. Eso vimos en estas últimas elecciones. Entonces, mira, más allá de juzgar a la persona, lo que me preocupa es el país. Y por lo tanto, lo que necesitamos los ecuatorianos es unidad y construir un proyecto de nación. No tenemos una visión, tenemos que conversar entre nosotros. Hoy en día nos cansamos de correr en círculos, no llegamos a ningún lugar. Y la situación, el problema pasó ya a la crisis y estamos entrando al caos. Hay que evitar eso, hay que darle un rumbo positivo a nuestro país. En todo caso, muchos dicen que el problema ahora es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Frente a esas percepciones, al poquísimo respaldo que tiene el presidente, menos de 10 puntos, ¿verdad? Al respaldo pobrísimo que demostró en las últimas elecciones, tanto seccionales como de la consulta popular. Javier, ¿cuáles son los escenarios entonces? ¿Cuáles son los escenarios para salir de esta crisis, de esta falta de institucionalidad, esta falta de palabra, esta falta de agresividad, incluso en momentos determinados del señor presidente? ¿Cuáles, Javier? Yo te lo pregunto, los escenarios que se pueden perfilar y que se pueden tomar en cuenta. Y tú dijiste tres palabras, falta de palabra. ¿Cómo tú puedes, como sociedad, construir o recuperar institucionalidad cuando tienes un gobernante que no tiene palabra? Y eso es algo evidente. Y esto te hablo no solamente de ahorita, te lo hablo desde que fue candidato. Hizo un documento público que lo notarizó, que no iba a subir impuestos. ¿Y qué terminó sucediendo? Porque aquí también démosle todo el contexto a todos los que nos están viendo. ¿Cómo es que esa ley tributaria pasó? Pasó por el Ministerio de la Ley. Porque el bloque más grande en la Asamblea Nacional, la gente de UNES, se abstuvo en bloque de archivarlo. Entonces aquí, por eso te digo que los polos se atraen.
Y es evidente que aquí nuestro país no se está manejando con transparencia. Se hacen acuerdos por debajo de la mesa que algún día, hay una frase que me encanta en política, que dice que en política todo se sabe. Algún día sabremos los detalles. Pero mientras tanto, lo que no podemos seguir cruzados de brazo, viendo cómo nos siguen deteriorando al país. No solo eso, que iba a descorreizar el Estado. ¿Cuántos funcionarios del jerárquico superior de ese gobierno de los 10 años hoy están siendo hoy en día parte de ese mismo jerárquico superior? Que iba a reducir el gasto corriente del Estado. El gasto corriente del Estado ha aumentado. Entonces, esa incoherencia, esa demagogia, nos está dañando a todos los ecuatorianos. Y mira, tanto que hablamos de la corrupción, que es un problema gravísimo que hoy en día tenemos, porque se ha casi que normalizado, aquí un mensaje. La corrupción no es el problema más grande que tenemos los ecuatorianos. La corrupción es una consecuencia de un problema muy grande que tenemos, que es la falta de institucionalidad. Tenemos que proteger nuestra democracia y proteger el Estado de Derecho, recuperando institucionalidad en nuestro país. Tú decías, todo se llega a saber tarde o temprano en política. Y yo agregaría algo. Nada es inocente en política, y tampoco nada es gratuito en política, ¿verdad? Frente a eso, el juicio político, la revocatoria de mandato, la muerte cruzada, hay un montón de elementos que se están conjugando. ¿Cuál crees tú, Javier, que es la salida? Porque y repito, mucha gente dice que el problema es del señor Guillermo Lazo. ¿Cuál es la salida? Para deshacernos del problema. O sea, el problema nos afecta a todos y aquí no se trata de simplemente que la salida es una sola cosa, hay que hacer muchas. Pero lo que sí te digo es que hoy en día estamos día a día en deterioro. Lo mejor que podría pasar para el país es que el actual presidente renuncie. Lo peor que podría pasar en estas circunstancias, dentro de este escenario tan grave que estamos viviendo, es una muerte cruzada. Que se quede este gobierno sin asamblea, gobernando el país por decreto. Eso es lo peor que nos podría pasar. ¿Y cuál es la institucionalidad? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Si renuncia el presidente, entra el vicepresidente. Y aquí también un mensaje que quisiera dejar, porque muchos se dicen, es que no ha hecho nada. Yo no le conozco a nivel personal al vicepresidente. No se ha dejado de conocer, pues. Pero es que aquí viene el mensaje. No es que no se ha dejado. No le han permitido. Las competencias del vicepresidente, ¿quién la asigna? El presidente de la República. Entonces, aquí una clara, ¿qué te puedo decir? Complicidad de justamente quemarlo a esa figura. Y eso uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué lo hace? ¿No se supone que es parte de su equipo? Pero lo han hecho, ¿ah? Entonces, esas preguntas tenemos que hacer los ecuatorianos para no dejarnos llevar por narrativas. Javier, otra vez gracias por venir. Otra cosa, tú decías el asunto de la corrupción. Entonces, le ha fallado el código de ética que emitió un decreto el presidente de la República. Se está ahora en las investigaciones viendo que círculos muy cercanos a su familia estuvieron participando en el asunto del reparto del Estado, el asunto de la corrupción. O sea, como que aparte de no tener palabra, hay mucha demagogia, hay mucha mentira y sobre todo mucho engaño. Entonces, esto significa que los ecuatorianos ya no tenemos confianza en los políticos o en determinados políticos. Mira, yo creo que cuando tú manejas lo público con una agenda y un interés personal económico, evidentemente nada bueno va a venir. Yo te puedo decir que yo sí tengo claro los riesgos de involucrarse en política. Mira, los últimos 5 presidentes del Ecuador, de Perú, están presos. Mira nuestra historia. Hay un expresidente que probablemente el hombre más poderoso que tuvo nuestro país y no puede venir a ver a su madre. Él mismo fue verdugo de su destino. Y ya inició la fiscalía con el anterior, que se demoró mucho, pero ya lo inició. Entonces, cuando tú manejas lo público con intereses personales, nada bueno puede venir. Pero a su vez yo no me resigno. A mí me duele lo que está pasando en el país. Entonces, no podemos seguir siendo espectadores de un deterioro que estamos viviendo en esta polarización que otra vez nos quieren regresar al país. Somos hermanas y hermanos ecuatorianos. La política no tiene que dividirnos. La política en el debate nos enriquece a todos. Tú puedes pensar muy diferente que yo en términos políticos. Yo considero que en los extremos
los ecuatorianos ni ninguna sociedad va a encontrar la solución de los problemas, ni en los extremos de la izquierda ni en los extremos de la derecha. Pero imaginémonos que tú eres de extrema derecha y que yo soy extrema izquierda. Y aún así, en el debate, en el diálogo, podemos salir de una conversación ambos enriquecidos, pero eso nos han quitado a nuestro país, nos han roto tejido social, han pretendido, y hoy en día otra vez, que nos odiemos entre ecuatorianos. Eso no merecemos. Por lo tanto, la política tiene que ser la motivación, que nos involucremos con el deseo de aportar, no con el deseo de confrontar. Javier, lo que se desea políticos no soberbios, para comenzar, y no buscando solamente satisfacer sus intereses personales o de grupo, que lamentablemente han existido en nuestro país. A Javier Hervas, luego de las elecciones de abril del 2021, lo vimos muy animado, lo vimos muy activo. Luego bajó, luego de esa confrontación con el presidente Lasso, luego de haberle dado un café, me imagino que dulce, en tu oficina, en Lasso, pero luego hubo unas acusaciones. Cuéntanos, diles a la gente cómo está el asunto de las denuncias que hizo el presidente, la investigación en la fiscalía, cómo está el asunto tributario, Javier, así en confianza. Claro, con mucho gusto. Mira, y te digo, tú dices, los políticos no tienen que ser soberbios. Somos seres humanos, con talentos y con defectos todos, y somos transitorios. Es decir, el poder es efímero. Por lo tanto, justamente que los políticos, las y los políticos del país, ojalá entendieran, primero, que el poder es efímero, y segundo, que el país tiene que estar por encima, esa visión colectiva tiene que estar por encima de los intereses personales. Si al país le va bien, a todos nos va a ir bien, Fernando. No tienes que ser mezquino en tus intereses personales, afectando a la gran mayoría. Somos un país con mucha inequidad. Hay muchos políticos que no leen eso. Pero sí lo tienes en la sociedad, porque yo te puedo decir, lo que más me motiva justamente de la política, y la política ha sido algo maravilloso que ha pasado en mi vida, más allá, y ahorita quisiera responderte lo que tú me preguntabas, de esos sabores amargos, pero gracias a la política yo conozco a diario mujeres y hombres muy capaces que sí los tenemos en el país. Esa narrativa que nos quieren decir que porque tenemos mala educación no hay con quién gobernar, que porque la gente de bien no quiere involucrarse en política, esas son narrativas falsas. La gente en esta crisis que estamos viviendo quiere ser parte de una solución. Queremos cambiar positivamente, porque también la palabra cambio es muy abstracta. En las últimas elecciones presidenciales vino un cambio y mira cómo estamos. Entonces no se necesita un cambio, lo que necesitamos no es un cambio de caras, lo que necesitamos es ya tomar un rumbo como nación. Y ahora sí, atendiendo a la pregunta tuya, mira, yo lo que sí te puedo decir, Fernando, es yo rendí mi versión en fiscalía, algo que ni él ni las otras personas del gobierno involucradas que deberían rendir su versión, hasta el día de hoy no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Yo rendí mi versión, materialicé pruebas, videos, materialicé mensajes de WhatsApp. Sale de la reunión, me manda un mensaje en mi WhatsApp, está materializado en fiscalía. Qué gusto fue verte, Javier. ¿Tú crees que a alguien que te extorsiona tú le vas a mandar un mensaje, qué gusto fue verte? Yo fui muy fino porque, mira, desde el inicio, y aquí, bueno, no quisiera saltarme muchos temas, pero sí decirte que evidentemente desde el inicio había una agenda de buscar quemarte de parte de este gobierno. Entonces yo fui muy fino. No había ni siquiera un riesgo que me malinterprete. Y lo que sí te puedo decir, hasta el día de hoy, yo ya llevo entregado al día de hoy 20 procesos al SRI. Todos de manera completa, todos de manera oportuna. Cada uno más extenso que el otro. El más pequeño creo que tiene como 40 hojas y tengo mi proceso como de 190 hojas de toda la información que me piden. Pero no es solamente el SRI. Y te digo, uno se mete a la política, por supuesto, por amor al país, que eso no tiene que ser poesía, eso tiene que ser convicción, pero también porque uno no tiene un rabo de paja. Pero no es solamente el SRI, es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industrias y el Ministerio de Ambiente. Yo no vengo de familia de empresarios, todo lo he creado desde cero, pero es ese deseo de utilizar el Estado para intimidar. Y te digo, no es solo, y eso también es una parte que duele porque tus decisiones de alguna manera te afectan a tu familia. Mi padre falleció hace un poquito más de 4 meses. Estuvo los últimos 15 años de su vida postrado en una cama por un infarto cerebral muy fuerte que le dio. 3 días antes de que muera, le llega una determinación tributaria. Mi madre, tercera edad, nunca trabajó desde que se casó con mi papá. No es económicamente una persona que está trabajando. Bueno, les llega a ella también una determinación tributaria. Explícame eso. Mientras lo público está en abandono, para eso sí tienen tiempo. ¿Qué tan importante es un ciudadano?
Bueno, en todo caso, nosotros queremos seguridad jurídica y queremos que el presidente, cuando conozca alguna incorrección, vaya a la justicia y denuncie, ¿no es cierto? Y ahora se le está acusando por omisión. Ese es uno de los causales del artículo 129, el literal 2, que podría llevarle a la casa al señor Lazo. En todo caso, para terminar, Javier, si mañana renuncia el presidente de la República, estoy soñando, ¿eh? O si le vota No dejemos de soñar porque tenemos un país maravilloso, hay que soñar. y si es que la Asamblea lo destituye, se adelanta elecciones, ¿Javier Herbas va a correr otra vez por las presidenciales? Mira, no quiero ser ambiguo en la respuesta, pero también quiero ser claro en algo, Fernando. Yo no sé qué vaya a pasar a futuro. Yo lo que sí te digo, y te lo puedo ratificar en todo lo que he hecho, porque yo, después de las elecciones, por convicción, me afilié a un partido, a Izquierda Democrática, el partido por el cual yo fui candidato a la presidencia de la República. Y con esa misma convicción y coherencia me desafilié un año y medio después. Porque uno puede liderar visiones colectivas. Lo que uno no puede liderar es intereses personales. Entonces, en función de eso y a la incoherencia, que una directiva pequeña, porque la culpa no la tiene el partido del que yo me haya salido. Y no se trata de buscar culpables. El partido es un partido muy bonito en cuanto a la militancia. Tristemente, unas directivas que perdieron rumbo y que en su interés personal comenzaron a conducir algo que es público. Los partidos políticos reciben dinero del Estado, tienen que rendir a Contraloría, rendir cuentas. Eso lamentablemente hoy en día no está pasando. Pero siendo claro en la respuesta a lo que tú me preguntas, yo estaré siempre trabajando por tener un mejor país. Y yo sí tengo, y aquí también un mensaje, tengamos todos la claridad de que la política nos toca a todos, porque muchas veces uno escucha, yo no soy político, a mí la política no me gusta. No, todos somos políticos. Tú haces política en tu casa, haces política en comunicación, no porque estés favoreciendo o perjudicando una corriente política o un candidato. Haces política porque fomentas opinión y diálogo. Eso es la política. De tal manera que no tengamos no nos dejemos llevar por esa narrativa de que no somos políticos o que la política es mala. Yo sigo haciendo política, yo me salí de un partido político, jamás me salí de la política y yo sigo recorriendo el país y buscando justamente armar una estructura que le dé rumbo a nuestro país. El país que yo veo es un país productivo, un país que pueda desde lo público crear políticas de Estado. No tenemos en nuestro país, ni siquiera tenemos política pública. ¿Javier Herbas tiene respuestas para eso? Mira, lo que te puedo decir es que yo escucho y la política para mí ha sido una gran oportunidad para conocer gente maravillosa. Las respuestas sí existen en las y los ecuatorianos para lo que tú quieras. Seguridad, reactivación económica, salud, educación, lo que tú quieras. Sí tenemos la respuesta a los ecuatorianos. Aquí lo que necesita nuestro país es liderazgos colectivos, pero hay ese talento en las y los ecuatorianos. ¿Desde qué atajo ideológico y partidario podría Javier Herbas volver a ser candidato? Mira, yo te digo directamente, yo me considero socialdemócrata. La socialdemocracia es un pensamiento político de centro-izquierda. Para mí eso es una convicción. También es una convicción que uno de los problemas de la democracia que tenemos que defender y recuperar el Estado de Derecho, pero uno de los problemas de la reelección. Yo pienso que ojalá no hubiera reelección, para que cada uno que tiene la oportunidad de ser poder, dé su mayor esfuerzo de ejercer ese poder de manera positiva y no pensando en la cultura clientelar de qué hago ahorita para que me reelijan. ¿Qué hago ahorita? ¿Qué es lo que necesita y es lo pertinente? Eso debería ser el argumento. Muchísimas gracias al ingeniero Javier Herbas, ex candidato presidencial y quien nos revela que sigue en política y no descarta y tampoco nos ha confirmado que sería nuevamente candidato, pero en política todo es posible. Javier, gracias por haber venido, seguiremos conversando porque este debate, este diálogo en pro del país, creo que nos compete a todos los ecuatorianos. Sí, Fernando, hay dos temas que sí quisiera también dejar. El uno, la agricultura. Oye, si el agricultor está bien, el Ecuador está bien. No hay política pública hoy en día que te acompañe a la agricultura. Te está hablando un agricultor. Esa es la ventaja comparativa que nos hace únicos a los ecuatorianos. Horas luz, ubicación geográfica, clima, tierras. Tenemos todo para ser una potencia agrícola. Y en un contexto de una crisis alimenticia que está pasando el mundo y que está aumentando, una gran oportunidad para el Ecuador. Y otro tema, el emprendimiento. Yo soy un emprendedor. No hay política pública que te acompañe. Tenemos ese talento.
Esto es estadística de Naciones Unidas, el país que tiene la mujer que per cápita más emprende en todo el mundo, número 1 en algo positivo el Ecuador, en las mujeres ecuatorianas. Pero no son solamente las mujeres, somos un país líder en cuanto a emprendedores. Hoy en día estamos viviendo un grave problema con la migración. Que fomentemos el emprendimiento para que ese talento quede aquí, quede en nuestro país. Muy bien, con ese mensaje de un agroexportador, ¿verdad? De un hombre que se ha dedicado a producir para exportar, para dar trabajo y para traer dólares, ¿verdad? Para la economía ecuatoriana. Con eso me quedo, Javier. Muchas gracias por haber venido. Este ha sido el diálogo con el ingeniero Javier Herbas, es candidato presidencial aquí en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Te seguiremos molestando. Siempre las órdenes. Y suerte. Gusto. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.